Mi esposo dijo borracho en la fiesta. Me casé con la hermana equivocada. Él no sabía que yo estaba detrás de él escuchando todo. Debería haber notado la forma en que sus ojos se demoraban. Mirando hacia atrás ahora, las señales estaban por todas partes, esparcidas a lo largo de 8 años como migajas de pan. Yo estaba demasiado ocupada, demasiado confiada, demasiado dispuesta a justificarlo todo. Pero nunca piensas realmente que tu esposo se casó contigo como un marcador de posición para alguien más. Nunca piensas que ese alguien más es tu propia hermana. La fiesta de Navidad de la empresa fue en un hotel exclusivo en el centro, del tipo con candelabros de cristal y camareros con corbata de moño llevando bandejas de champán. Llevaba el vestido verde que mi esposo había elegido, el que él decía que resaltaba mis ojos. Recuerdo sentirme bonita esa noche, incluso segura de mí misma. Recuerdo pensar que nos veíamos bien juntos mientras entrábamos, su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome a través de la multitud de sus compañeros de trabajo y sus esposas. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando comenzó a beber mucho. Usualmente cuidaba una sola cerveza toda la noche en estas cosas, siempre preocupado por mantener su imagen profesional. Pero esa noche estaba bajando el whisky como si fuera agua, su cara poniéndose más roja, su risa volviéndose más fuerte. Su jefe se acercó en un momento. Hizo alguna broma sobre la alegría navideña, pero capté la mirada de preocupación que me lanzó antes de alejarse. La explosión ocurrió cerca de la mesa del buffet. Yo estaba hablando con una de las otras esposas, el nombre de alguien que ni siquiera puedo recordar ahora, cuando escuché su voz elevarse por encima de la música y la charla. Estaba parado con un grupo de sus colegas, balanceándose ligeramente, y uno de ellos debe haber dicho algo sobre familias o hermanas o ni siquiera sé qué. Pero de repente mi esposo se estaba riendo con esa risa amarga y fea. ¿Quieren saber algo gracioso?, balbuceó, y todo el grupo se quedó callado. Algunos de ellos ya estaban retrocediendo. Ese instinto universal de evitar a una persona borracha a punto de decir algo que no debería. Me casé con la hermana equivocada. Listo, lo dije. La habitación no se quedó en silencio realmente. Eso es lo que dicen en las películas, ¿verdad? ¿Que todo se detiene? Pero no lo hizo. La música siguió sonando. La gente siguió hablando. El mundo siguió girando. Fue solo mi mundo el que se detuvo. Me quedé allí sosteniendo mi plato mientras él seguía hablando, las palabras saliendo atropelladamente como si las hubiera estado reteniendo durante años. La hermana de mi esposa la conocieron en el picnic de verano, ¿recuerdan? Esa es a quien realmente quería. Pero era demasiado joven cuando nos conocimos, apenas 16 años, así que esperé. Salí con su hermana en su lugar. Me mantuve en la familia. Imaginé que tendría mi oportunidad eventualmente. Uno de sus colegas intentó agarrarlo del brazo, pero él se lo quitó de encima. Pero luego ella se fue a la universidad. Comenzó a salir con otras personas, y entré en pánico. Así que me casé con esta en su lugar. El segundo premio es mejor que ningún premio, ¿verdad? No recuerdo haber dejado caer el plato. Solo recuerdo su cara cuando finalmente se giró y me vio parada allí. La forma en que la bravuconería de borracho se drenó de él en un instante. Cariño, espera, no quise decir... Pero ya estaba caminando hacia la salida, todos mirando ahora, definitivamente mirando. Lo escuché tropezando detrás de mí, llamando mi nombre. El valet trajo nuestro carro y tomé las llaves. Le dije que mi esposo estaba demasiado borracho para conducir. Conduje a casa en completo silencio. Él intentó hablar, sus palabras aún arrastradas, pero subí el volumen de la radio y me concentré en la carretera, en respirar, en no conducirnos hacia una zanja. Los niños estaban dormidos cuando llegamos a casa. La niñera nos echó un vistazo y prácticamente corrió hacia la puerta. Fui directo a nuestra habitación y comencé a sacar maletas del armario. Fue entonces cuando me agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? Me solté de un tirón. ¿Qué parece? No puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto. ¿Quieres hablar ahora? ¿Después de anunciar a toda tu oficina que soy tu premio de consolación? Él se desplomó contra el marco de la puerta. Estaba borracho. La gente dice cosas estúpidas cuando está borracha. Los borrachos dicen cosas verdaderas que usualmente son lo suficientemente inteligentes para ocultar. Así que gracias por ser finalmente honesto después de 8 años. Llamé a mi hermana desde el baño con la puerta cerrada con seguro. Cuando contestó, su voz soñolienta y confundida, le conté todo lo que él dijo. Mi voz se quebró a la mitad. El silencio en el otro extremo duró tanto que pensé que había colgado. Luego dijo, voy a buscarte. Empaca lo que tú y los niños necesiten. Estaré allí en 20 minutos. No tienes que... ¿Ha estado obsesionado conmigo todo este tiempo? ¿Y se casó contigo como que
¿Un marcador de posición? No. Empaca. Ahora. Llegó en 15 minutos. La escuché golpear la puerta lo suficientemente fuerte como para despertar a los vecinos. Mi esposo abrió, todavía borracho, todavía lo suficientemente estúpido para intentar usar su encanto. Oye, mira, sé que tu hermana te llamó, pero todo está bien. No escuché lo que ella le dijo. Estaba arriba despertando a los niños, diciéndoles que tendríamos una pijamada en casa de la tía. Mi hija preguntó si podía llevar su conejo de peluche. Mi hijo preguntó si papá venía también. Dije que no. Solo nosotros esta vez. Mi hermana estaba en la puerta con los brazos cruzados, mi esposo retrocediendo ante ella. Me voy con ellos esta noche, dijo ella rotundamente. Y si intentas detenerme, si la contactas, si siquiera conduces frente a mi edificio, haré de tu vida un infierno. ¿Entendido? Él asintió. Bien, mantente alejado de mí también. Estás muerto para mí. Cargamos a los niños y las maletas en su carro mientras él estaba parado en el porche mirando. Los niños se volvieron a dormir en sus asientos de seguridad en cuestión de minutos. Miré por la ventana a las calles oscuras. Las luces de Navidad todavía parpadeando en algunas casas. Las vidas de todos los demás continuando normalmente mientras la mía acababa de implosionar. ¿Estás bien?, preguntó mi hermana en voz baja. Me reí. Y salió mal. Casi histérico. No. Realmente no lo estoy. Ella se estiró y apretó mi mano. Lo estarás. Te prometo que lo estarás. Quería creerle. Realmente quería. Pero justo en ese momento, a las 3 de la mañana, alejándome de mi casa y mi matrimonio y la vida que pensé que tenía, no podía imaginar sentirme bien nunca más. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de mi hermana desorientada y dolorida. Los niños ya estaban despiertos, viendo caricaturas. Mi hermana apareció desde la cocina con café. Comieron cereal, dijo. Espero que esté bien. Mi teléfono tenía 32 llamadas perdidas y más de 60 mensajes de texto, todos de mi esposo. Los primeros eran de disculpa, rogándome que volviera a casa. Para el mensaje 15 estaba enojado, diciendo que estaba siendo dramática. Para el mensaje 40 había vuelto a suplicar, prometiendo terapia, jurando que me amaba. Bloqueé su número. Bien, dijo mi hermana. ¿Qué más necesitas? Un abogado de divorcio, probablemente. Esa conversación con nuestros padres fue peor de lo que esperaba. Mi mamá lloró. Mi papá se quedó en silencio de esa manera que hace cuando está absolutamente furioso. Al final de la llamada, había colgado para conducir a nuestra casa. Mi mamá quería venir directamente, pero le pedí que esperara. Necesitaba tiempo para averiguar qué decirles a los niños. Pasé esa primera semana en una niebla. Mi hermana se quedó conmigo, ayudando con los niños, interceptando llamadas telefónicas y preguntas que aún no podía manejar. Los niños fueron a la escuela como siempre, porque estaba decidida a no interrumpir sus rutinas más de lo necesario. Mi papá fue a la casa la mañana después de que todo sucedió. No me dijo exactamente qué dijo, pero mi esposo me envió un solo mensaje de texto desde un número diferente después de eso, diciendo que mi padre lo había amenazado. Hice una captura de pantalla y se la envié a la abogada que mi hermana ya había llamado para mí. El nombre de la abogada era Denise, aguda y directa. Escuchó mi historia en su oficina, tomando notas. ¿Tienes alguna evidencia?, preguntó. ¿Mensajes de texto, correos electrónicos, algo donde mencione a tu hermana o sus sentimientos? Solo lo que dijo en la fiesta. Hubo testigos, docenas de ellos. Eso es bueno. Podemos citar declaraciones de testigos si es necesario. Ojeo sus notas. Lo que estoy escuchando es un patrón de abuso emocional y engaño. Los tribunales tomarán eso en serio. Abuso emocional. Nunca lo había pensado así. Pero sentada en esa oficina comencé a recordar otras cosas. La forma en que sugería que usara mi cabello como lo usaba mi hermana. Cómo mencionaba que la risa de mi hermana era tan contagiosa. La vez que preguntó si alguna vez había considerado lentes de contacto, porque los ojos de mi hermana se veían mucho más brillantes sin gafas. Necesito revisar algo, le dije a mi hermana cuando regresé a su departamento esa tarde. Necesito volver a la casa. Voy contigo. Fuimos después de recoger a los niños de la escuela, dejándolos con mis padres por unas horas. La casa se veía igual desde afuera, pero cuando abrí la puerta, pude ver evidencia de él viviendo allí solo. Platos en el fregadero, correo apilado en el mostrador, su chaqueta tirada sobre una silla. Olía a rancio, como a comida para llevar vieja y ropa sin lavar. Fui directo a nuestra habitación, a su mesa de noche. Había algo que necesitaba revisar, algo que me había estado molestando durante meses.
Siempre mantenía ese cajón cerrado con llave cuando yo estaba cerca. Afirmaba que eran solo documentos de trabajo y recibos viejos que necesitaba organizar. Había aceptado esa explicación de la misma manera que había aceptado todo lo demás, porque cuestionar la privacidad de tu cónyuge se siente como una traición a la confianza, excepto que ahora sabía cómo se veía la verdadera traición. Abrí el cajón, aparté los artículos habituales, libros, cargadores y recibos, hasta que mis dedos encontraron algo en la parte de atrás. Un diario, encuadernado en cuero, de aspecto costoso, del tipo que compras con la intención de usar para pensamientos importantes. El tipo que le había regalado para su cumpleaños hace 3 años, en realidad, diciéndole que tal vez escribir las cosas ayudaría con su estrés laboral. Me senté en el borde de nuestra cama matrimonial donde habíamos concebido a nuestros 2 hijos, y lo abrí. La primera entrada tenía fecha de hace 9 años, un año completo antes de que siquiera estuviéramos casados, antes de que siquiera me hubiera propuesto matrimonio. La vi de nuevo hoy, decía. Estaba de visita desde la universidad, quedándose en la casa de sus padres el fin de semana. Tiene 19 años ahora. Todavía demasiado joven. Todavía no está lista. Pero viéndola reír en la cena, viendo cómo ha crecido, sé que estoy tomando la decisión correcta quedándome con su hermana. Mantenerme en la órbita. Ser paciente. Las cosas buenas llegan a los que esperan. Mis manos comenzaron a temblar. Esto no era una confusión reciente o un pensamiento pasajero. Esto fue planeado. Esto fue calculado. Fueron 9 años de engaño deliberado, documentado en su propia letra. Pasé la página, entrada tras entrada, abarcando años, planes, observaciones y movimientos calculados. Cómo me había propuesto matrimonio justo después de que mi hermana se comprometiera con otra persona, porque necesitaba asegurar su posición en la familia. Cómo se había sentido aliviado cuando mi hermana rompió con ese novio 6 meses después. Cómo había maniobrado para sentarse junto a ella en las reuniones familiares. Cómo había memorizado sus intereses y opiniones para poder estar de acuerdo con ella. Una entrada de hace 4 años, justo después de que naciera nuestra hija. El segundo bebé consolida todo. 2 hijos crean obligaciones que no pueden disolverse fácilmente. Ella está atada a mí ahora a través de los niños, lo que significa que su familia está atada a mí, incluida la hermana. El juego a largo plazo está funcionando. ¿Cómo había decidido tener hijos conmigo porque eso consolidaría la conexión permanentemente? Haría imposible que alguien me sacara. Otra entrada de hace 2 años. La convencí de cortarse el cabello más corto como lo usa su hermana. De hecho, me agradeció por la sugerencia. Dijo que es más práctico con los niños. No se da cuenta de que solo quiero que se parezca más a la persona que realmente quiero. Fotografié cada página con mi teléfono, mis manos temblando tanto que algunas de las fotos salieron borrosas. Mi hermana estaba parada en la puerta mirando, su cara poniéndose más pálida con cada página que pasaba. «Voy a vomitar», dijo, y desapareció en el baño. La escuché con arcadas, escuché correr el agua. Seguí fotografiando. Había 67 páginas. 67 páginas de obsesión, manipulación y planificación fría y calculadora. Cuando terminé, me puse de pie y miré alrededor de la habitación con ojos nuevos. ¿Cuántas noches había dormido junto a él mientras él pensaba en ella? ¿Cuántas veces me había tocado mientras imaginaba a alguien más? «Necesitamos irnos», dijo mi hermana desde la puerta, su cara mojada donde se la había salpicado. «Necesitamos salir de aquí ahora mismo». Estuve de acuerdo. Me llevé el diario, la evidencia apretada contra mi pecho mientras cerrábamos la puerta y nos íbamos. En el carro, ninguna de las dos habló durante varios minutos. «Lo siento», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Siento tanto que esto te haya pasado por mi culpa». «Esto no es por tu culpa», le dije. Y lo decía en serio. «Esto es porque él está enfermo. Esto es porque es un depredador que te vio cuando tenías 16 años y decidió usarme para acercarse a ti. Nada de esto es tu culpa». Pero podía ver que ella no me creía. No del todo. Y honestamente, no estaba segura de creerlo yo tampoco. No todavía. Estaba demasiado enojada, demasiado herida, demasiado confundida para saber qué creía sobre cualquier cosa. Cuando le contamos a mis padres sobre el diario, mi papá golpeó una pared. Mi mamá se sentó pesadamente en el sofá de mi hermana y puso su cara entre sus manos. Mi hijo salió de la habitación donde él y su hermana habían estado jugando. Nos echó un vistazo a todos y preguntó con una voz pequeña si algo andaba mal. «Todo está bien, amigo». Mentí, atrayéndolo a un abrazo. «Los adultos solo están teniendo una charla seria. ¿Por qué no vas a jugar con tu hermana un rato más?» Se fue.
pero siguió mirando por encima del hombro, no creyéndome del todo. Niño inteligente. Demasiado inteligente, a veces. Mis padres se quedaron a cenar esa noche, ayudando a mi hermana a cocinar mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina y miraba a la nada. Mi mamá seguía tocando mi hombro al pasar. Esas pequeñas palmaditas tranquilizadoras que me daban ganas de gritar. No quería tranquilidad. Quería que alguien me dijera que todo esto era una pesadilla y que podía despertar. «Necesitas comer algo», dijo mi hermana, poniendo un plato frente a mí. Lo empujé. «No tengo hambre». «No has comido en todo el día». Dije que no tengo hambre. Ella no insistió. Simplemente movió el plato a un lado y se sentó frente a mí. Denise me devolvió la llamada. Dijo que esas entradas del diario son increíblemente perjudiciales para su caso. Está hablando de usarlas para argumentar por la custodia completa, por un aumento de la pensión conyugal. Todo. La miré. No quiero pelear por la custodia. Los niños lo aman. Es su padre. Es un narcisista manipulador que te usó durante 8 años. También es la persona que le enseñó a nuestro hijo a andar en bicicleta y lee cuentos antes de dormir todas las noches. Las personas pueden ser terribles en algunos aspectos y aún ser capaces de amor genuino en otros. Mi hermana se recostó, estudiándome. Todavía lo estás protegiendo. Estoy protegiendo a mis hijos. Hay una diferencia. ¿Pero la había? Ya no lo sabía. Las líneas entre todos se habían vuelto tan borrosas. Comencé a ver a una terapeuta llamada Miriam la semana siguiente, alguien que se especializaba en abuso emocional. Su oficina estaba en una de esas casas convertidas en el centro, toda con iluminación suave y muebles cómodos. Me derrumbé en los primeros 15 minutos. Sigo preguntándome si perdí señales, sollocé. Si solo fui estúpida y ciega. Las personas manipuladoras a menudo son excepcionalmente hábiles para ocultar sus verdaderas intenciones, dijo Miriam con calma. Eso es lo que los hace manipuladores exitosos. El hecho de que confiaras en tu esposo no te hace estúpida, te hace humana. Hablamos sobre cómo el abuso no siempre se ve como la gente espera, cómo a veces es sutil, una erosión lenta de la autoestima. Cómo me había estado comparando con mi hermana durante todo mi matrimonio sin siquiera darme cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías?, preguntó Miriam. ¿No porque pensabas que lo haría feliz a él, sino solo porque te traía alegría? No podía recordar. Esa comprensión se asentó pesadamente en mi pecho durante días. Los papeles del divorcio llegaron más rápido de lo que esperaba. Él los presentó primero, lo cual Denise dijo que era un comportamiento típico de narcisista, tratando de controlar la narrativa siendo el primero en tomar acción. Estaba pidiendo la custodia 50 y 50 de los niños, que yo renunciara a la pensión conyugal y una división equitativa de todos los bienes, a pesar del hecho de que había vaciado nuestra cuenta de ahorros conjunta en los días después de que me fui. «Esto es ridículo», dijo Denise, golpeando los papeles sobre su escritorio durante nuestra reunión. «Está tratando de pintarse a sí mismo como la víctima aquí, como si fueras tú quien destruyó el matrimonio. ¿Qué podemos hacer? Peleamos. Presentamos las entradas del diario como evidencia de su comportamiento manipulador y patrón de engaño a lo largo del matrimonio. Obtenemos declaraciones de los testigos en la fiesta de Navidad. Mostramos que esto no fue un simple caso de distanciarse, sino una traición fundamental de la confianza que hace absurdas sus afirmaciones de culpa compartida. Los niños estaban teniendo dificultades para adaptarse. La maestra de mi hijo llamó para decir que se había estado metiendo en peleas en el recreo. Mi hija comenzó a mojar la cama de nuevo. Preguntaban cuándo podían ir a casa, cuándo vendría papá a buscarlos, cuándo podemos volver a nuestra casa, preguntó mi hijo una noche mientras lo arropaba. Vamos a encontrar una casa nueva, solo para nosotros 3. Pero me gusta nuestra casa, mis juguetes están ahí. Conseguiremos tus juguetes, te lo prometo, y seguirás viendo a papá. Esto no se trata de ti o de tu hermana. Esto se trata de que mamá y papá necesitan vivir separados. ¿Para siempre? Sus ojos eran enormes en la luz tenue. Tal vez. Pero eso no significa que papá no los ame. Eso nunca cambia. Besé su frente y salí antes de que pudiera hacer más preguntas para las que no tenía respuestas. En la sala, mi hermana estaba en su computadora portátil y levantó la vista cuando salí. Encontré algunos departamentos en tu rango de precio, dijo. Cerca de la escuela de los niños, así no tendrán que cambiarse. Mi rango de precio. Me reí amargamente. ¿Te refieres al rango de precio de alguien cuyo esposo vació sus cuentas bancarias? Me refiero al rango de precio de alguien que comienza de nuevo. Pero mamá y papá dijeron que ayudarían con el depósito. No puedo pedirles que hagan eso. No estás pidiendo. Ellos están ofreciendo. Deja que te ayuden.
Miré los listados de departamentos en su pantalla. Pequeños, en su mayoría, 1 o 2 dormitorios. El tipo de lugares donde vivían estudiantes universitarios y divorciados. El tipo de lugares que nunca imaginé que estaría mirando en mis 30 con 2 hijos. ¿Cómo se convirtió esto en mi vida? Pregunté, sin esperar realmente una respuesta. Mi hermana cerró su computadora portátil. Se convirtió en tu vida porque tu esposo es una basura que te manipuló durante 8 años. Pero esta también es tu vida ahora. Tú, libre de él, construyendo algo nuevo. No es la vida que planeaste, pero tal vez sea mejor que la que tenías. Tal vez finalmente puedas averiguar quién eres cuando no estás tratando de ser lo que sea que él quería. Quería creerle. Pero justo entonces, sentada en su departamento después de acostar a mis hijos confundidos, mirando listados de departamentos deprimentes y enfrentando un divorcio que iba a drenar cualquier dinero que me quedara, no podía obligarme a tener esperanza de algo mejor. El primer intercambio de custodia ocurrió 3 semanas después de que me había mudado, en una ubicación neutral en la que Denise había insistido. El estacionamiento de una cafetería, lo suficientemente público para que él no intentara nada estúpido, había dicho ella. No pensaba que él fuera violento, pero, de nuevo, había pensado muchas cosas sobre él que resultaron estar equivocadas. Él llegó en su carro exactamente a tiempo, y lo vi bajarse. Lo vi alisarse la camisa y pasarse una mano por el cabello, preparándose, entrando en personaje. Los niños estaban emocionados, rebotando en sus asientos, porque no lo habían visto en semanas y sin importar lo que él me hubiera hecho, seguía siendo su papá. ¡Papi!, chilló mi hija, lanzándose fuera del carro en el segundo que abrí la puerta. Él la atrapó, la levantó, enterró su cara en su cabello. Cuando me miró por encima de la cabeza de ella, sus ojos estaban rojos. ¿Podemos hablar?, preguntó. No, por favor, solo por un minuto. Necesito decirte, instala a los niños, dije fríamente. Tienes hasta el domingo a las 6, ni un minuto más tarde. Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado, pero asintió. Mi hijo me abrazó para despedirse, susurrando que me amaba, y luego se fueron, abrochados en su carro, alejándose. Me quedé en ese estacionamiento durante un minuto completo después de que se fueron, sintiendo que acababa de entregar las partes más preciosas de mí misma a alguien en quien no podía confiar. Mi hermana estaba esperando cuando regresé. Me echó un vistazo a la cara y me atrajo hacia un abrazo. Estarán bien, dijo. Los niños son resilientes. ¿Qué pasa si les cuenta su versión? ¿Qué pasa si me convierte en la villana? Entonces les dices la verdad cuando sean lo suficientemente mayores para entenderla. Pero ahora mismo, solo necesitan que ambos padres sean estables y estén presentes. No puedes controlar lo que él hace en su tiempo. Solo puedes controlar lo que tú haces en el tuyo. El fin de semana que los niños no estuvieron fue las 50 horas más largas de mi vida. Limpié el departamento de mi hermana de arriba a abajo. Reorganicé sus gabinetes de cocina. Lavé ropa que no necesitaba lavarse. No podía quedarme quieta. No podía dejar de imaginar lo que estaban haciendo, si estaban felices, si él los estaba cuidando adecuadamente. Necesitas respirar, dijo mi hermana el sábado por la tarde, quitándome físicamente el trapo de cocina de las manos. Están bien. Es su padre. No va a dejar que les pase nada. También es un narcisista manipulador que me usó como marcador de posición durante 8 años. Esas cosas pueden ser ambas ciertas. Puede ser un esposo terrible y un padre decente simultáneamente. El domingo a las 5:30 ya estaba en ese estacionamiento esperando. Él llegó a las 5:53. Los niños salieron rodando con historias sobre el zoológico y el helado y la película que habían visto. Olían a su colonia y a detergente de ropa diferente. Estos pequeños recordatorios de que habían estado en un mundo del que yo no era parte. Mami, papi dijo que podíamos ir a su nuevo departamento la próxima vez, anunció mi hija. Tiene una piscina. Eso es lindo, cariño. Lo miré por encima de sus cabezas. ¿Un nuevo departamento? Se encogió de hombros sin encontrar del todo mis ojos. 2 dormitorios. Quería que tuvieran su propio espacio cuando visiten. Debe ser costoso. Me las arreglo. Dudó. Preguntaron por ti. Todo el fin de semana. Preguntaron cuándo podían verte. Están conmigo la mayor parte de la semana. Estoy segura de que sobrevivirán. Eso no es lo que quise decir. Parecía genuinamente herido, lo cual era casi gracioso considerando lo que me había hecho pasar. Les dije que los amas, que esto no es su culpa. Quiero que sepas que no estoy tratando de ponerlos en tu contra. ¡Qué generoso! Abrí la puerta de mi carro, ayudé a los niños a abrocharse. Nos vemos el próximo viernes.
Conduje lejos antes de que pudiera decir algo más. En el espejo retrovisor, lo vi parado allí en el estacionamiento, con las manos en los bolsillos, luciendo perdido. Una pequeña parte de mí, una parte que odiaba, sintió lástima por él. ¿Mami?, preguntó mi hijo desde el asiento trasero. ¿Tú y papá van a volver a estar juntos? No, cariño, no lo haremos. Pero papá dijo que lo siente mucho y que quiere arreglar las cosas. Apreté el volante con más fuerza. A veces lo siento no es suficiente para arreglar lo que está roto. A veces las cosas se rompen de una manera que no se puede reparar, y lo más saludable es aceptar eso y seguir adelante. No entiendo. Lo sé. Y está bien. No tienes que entenderlo ahora mismo. La sesión de mediación estaba programada para principios de octubre, y me presenté con Denise y una carpeta llena de evidencia. Las entradas del diario, declaraciones de 3 testigos en la fiesta de Navidad, registros bancarios que mostraban cómo había vaciado nuestras cuentas. Mi esposo llegó con su propio abogado, un tipo de aspecto elegante con un traje costoso que definitivamente costaba más de lo que yo podía pagar. La mediadora era una mujer de aspecto cansado en sus 50 que probablemente había visto a miles de parejas divorciándose y sus tonterías. Nos miró a ambos con el tipo de paciencia cansada usualmente reservada para niños pequeños haciendo berrinches. Comencemos con la custodia, dijo, abriendo sus archivos. Su abogado se lanzó inmediatamente a un discurso sobre cómo mi esposo era un padre devoto que siempre había estado presente en la vida de sus hijos, que había entrenado sus equipos de fútbol y asistido a cada evento escolar, que merecía igual tiempo con ellos. Denise contraatacó con la evidencia de manipulación y engaño, argumentando que alguien que había engañado a su esposa durante 8 años no podía ser confiable para priorizar el bienestar emocional de sus hijos sobre sus propias necesidades. La mediadora levantó una mano. A menos que haya evidencia de abuso o negligencia específicamente hacia los niños, el tribunal típicamente favorece los arreglos de custodia compartida. ¿Qué hay del abuso emocional hacia su madre?, preguntó Denise. ¿Qué hay del impacto psicológico de presenciar el engaño de su padre? Los niños no estuvieron presentes en el incidente en la fiesta de Navidad. No han presenciado ningún abuso directamente. Mi esposo pareció aliviado. Yo me sentí enferma. Pasamos a las finanzas. Y fue entonces cuando su abogado jugó su carta. Mi familia tenía dinero, argumentaron. Mi hermana me había acogido inmediatamente. Tenía un sistema de apoyo y recursos que mi esposo no tenía. ¿Por qué debería él tener que pagar pensión conyugal cuando yo claramente no estaba en dificultades financieras? La esposa de mi cliente lo dejó sin previo aviso, dijo su abogado suavemente. Se llevó a los niños en medio de la noche, bloqueó sus llamadas y rechazó todos los intentos de comunicación o reconciliación. Ella está siendo apoyada por su familia, viviendo sin pagar renta con su hermana, mientras mi cliente lucha por pagar un departamento de 2 dormitorios adecuado para las visitas de sus hijos. Quería gritar, levantarme y gritar que me fui porque él me había humillado públicamente, porque había descubierto 8 años de mentiras, porque quedarme me habría destruido. Pero Denise puso una mano en mi brazo, manteniéndome callada. Mi cliente se fue porque descubrió, bastante públicamente, que todo su matrimonio se basaba en la obsesión de su esposo con su hermana menor, dijo Denise con calma. Deslizó copias de las entradas del diario sobre la mesa. Estos documentos muestran años de manipulación calculada y engaño. Esto no fue un simple caso de dejar de amar. Esto fue abuso psicológico sostenido. La mediadora las leyó. Su expresión nunca cambió. La cara de mi esposo se puso pálida, luego roja. Su abogado le susurró algo urgentemente. «Esto es invasivo», protestó su abogado. «Los diarios privados de mi cliente son evidencia de motivo y carácter en este procedimiento de divorcio», interrumpió Denise. «El tribunal necesita entender por qué mi cliente sintió que no tenía otra opción que irse inmediatamente, y por qué cualquier afirmación de que ella tiene la culpa de la disolución de este matrimonio es absurda». La mediadora siguió leyendo. Mi esposo se desplomó en su silla, y por un momento casi sentí lástima por él de nuevo. Casi. Luego recordé estar sentada en esa fiesta de Navidad y la simpatía se evaporó. «Señor», dijo la mediadora finalmente, de esa manera formal que significaba negocios, «estas entradas son profundamente preocupantes. Muestran un patrón de engaño que, si bien no es ilegal, ciertamente explica por qué su esposa sintió que el matrimonio estaba irremediablemente roto. Era joven cuando escribí eso», dijo desesperadamente. «Estaba confundido acerca de mis sentimientos. No significa que no la amara, que no la ame. ¿Se casó o no se casó con su esposa mientras albergaba sentimientos románticos por su hermana? No es tan simple. ¿Sí o no?
Estuvo en silencio por un largo momento. Luego, en voz baja: sí. La mediadora cerró la carpeta. Continuaremos esta mediación en una fecha posterior. Sugiero que ambas partes piensen cuidadosamente en qué están dispuestas a comprometerse, porque si no podemos llegar a un acuerdo, un juez tomará estas decisiones por ustedes. Y los jueces, les diré por experiencia, rara vez hacen feliz a nadie. Nos fuimos por separado, yo con Denise, él con su abogado costoso. En el estacionamiento me apoyé contra el carro de Denise e intenté recuperar el aliento. Eso fue bueno, dijo. Eso fue realmente bueno. Lo admitió en el registro. Su abogado le aconsejará que llegue a un acuerdo. Créeme. ¿Por qué siento como si me hubiera atropellado un camión? Porque esto es un infierno. El divorcio siempre es un infierno, pero el divorcio de un narcisista manipulador es su propio círculo especial. Lo hiciste genial ahí dentro. Te mantuviste calmada, dejaste que yo lo manejara. No caíste en su anzuelo. ¿Había un anzuelo? Cuando dijo que todavía te ama. Eso era un anzuelo. Quería que te involucraras emocionalmente, mostrarle a la mediadora que eres la volátil. No mordiste. Bien. Conduje de regreso al departamento de mi hermana aturdida. Los niños estaban en la escuela. Mi hermana estaba en el trabajo. Tenía el lugar para mí sola por primera vez en semanas. Entré al baño, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Más delgada, más vieja, exhausta. ¿Cuándo había sucedido eso? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Es importante. Su madre. Miré el mensaje durante un minuto completo antes de responder. ¿Cómo obtuviste este número? De tu padre. Por favor. Necesito verte. En contra de mi mejor juicio, acepté reunirme con ella en una cafetería a la mañana siguiente. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa trasera, luciendo pequeña y nerviosa de una manera que nunca la había visto antes. Siempre había sido esta presencia formidable en las reuniones familiares, perfectamente arreglada, exigiendo atención. Ahora parecía disminuida. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. No estaba segura de que lo harías. No estoy segura de por qué lo hice. Ella se estremeció. Merezco eso. Merezco algo peor que eso. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café, sin beber de ella. Necesito decirte algo. Necesito disculparme. Si esto es sobre la fiesta de Navidad, es sobre todo ello, todo el matrimonio. Me miró y sus ojos estaban rojos. Lo sabía. No todo, pero suficiente. Sabía que tenía sentimientos por tu hermana cuando comenzó a salir contigo. Vi cómo la miraba en los eventos familiares, cómo maniobraba para estar cerca de ella. Pensé que era solo un enamoramiento que se desvanecería. Que una vez que ustedes dos estuvieran casados, una vez que hubiera niños, él lo superaría. Sentí frío. Lo sabías. Lo sospechaba. Y no hice nada. No dije nada. Porque quería que él sentara cabeza, que tuviera una familia, y parecías una chica tan agradable. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que estaba siendo paranoica. Pero no lo estaba, ¿verdad? No. Mi voz salió plana. No lo estabas. Lo siento. Estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su cara. Lo siento mucho. Debería haber dicho algo. Debería haberte advertido, o confrontado a él, o algo. En cambio, solo dejé que sucediera. Dejé que se casara contigo mientras tenía estas dudas, y lo justifiqué pensando que sería bueno para él tener una relación estable. No soy una sesión de terapia. Soy una persona. Lo sé. Dios, lo sé. Y te usé tanto como él lo hizo, solo quedándome callada. No estoy pidiendo perdón. Sé que no merezco eso. Solo necesitaba que supieras que veo lo que hizo, y veo mi parte en ello, y estoy horrorizada. Por lo que vale, le dije que no puedo tener una relación con él en este momento. No hasta que obtenga ayuda seria. Nos sentamos en silencio por un momento. Parte de mí quería gritarle, desatar toda la ira y el dolor que había estado cargando, pero mayormente solo me sentía cansada. Gracias por decírmelo, dije finalmente. No sé qué hacer con eso, pero gracias. Los niños, dijo ella. Todavía me gustaría verlos, si está bien. Sé que no tengo ningún derecho a pedirlo, pero son mis nietos. Y no hicieron nada malo. No son armas. No voy a mantenerlos alejados de ti porque estoy enojada con tu hijo. Estarías justificada si lo hicieras. Tal vez. Pero esa no es quien quiero ser. Me puse de pie. Necesito irme. Ella asintió secándose los ojos.
Gracias por reunirte conmigo. Y por favor, si hay algo que pueda hacer para ayudar, no lo hay. La dejé sentada allí y conduje de regreso al lugar de mi hermana sintiéndome vacía. ¿Cuántas personas habían visto señales y no dijeron nada? ¿Cuántas personas habían sospechado pero eligieron la ignorancia cómoda sobre la verdad difícil? La escuela llamó esa tarde. Mi hijo había estado en otra pelea. Esta lo suficientemente mala como para que los padres del otro niño exigieran una reunión. Lo recogí de la oficina del director, su ojo ya hinchándose, su camisa rota. El director me dio esa mirada que combinaba lástima y juicio, y quería gritar que estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, que esto no era normal para nosotros, que mi hijo era un buen niño pasando por una situación terrible. En cambio dije, hablaremos con él en casa. No volverá a suceder. En el carro, mi hijo miraba por la ventana, con los brazos cruzados. ¿Quieres contarme qué pasó? Pregunté suavemente. Dijo que mis padres se están divorciando porque soy un niño malo. Mis manos se apretaron en el volante. Eso no es cierto, ni siquiera un poco cierto. Lo sé, por eso lo golpeé. Golpear a la gente no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Buena pregunta. Todavía estaba tratando de averiguar eso yo misma. Usar tus palabras. Decirle a un maestro. No dejar que la ignorancia de otras personas te convierta en algo que no eres. Tú golpeaste a papá con palabras, dijo en voz baja. En ese estacionamiento te escuché. Usaste palabras malas. Tienes razón, lo hice. Y lamento que hayas escuchado eso. Tu papá y yo estamos heridos en este momento, y a veces las personas heridas lastiman a otras personas, incluso cuando no quieren hacerlo. Pero eso no lo hace correcto. No quiero que te duela. Lo sé, bebé. No quiero que a ti te duela tampoco. Pero vamos a superar esto. ¿De acuerdo? Todos nosotros. Solo va a tomar tiempo. No parecía convencido. No lo culpaba. Yo tampoco estaba convencida. Esa noche, después de que los niños se durmieron, mi hermana me encontró sentada en su balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó, cerrando la puerta corrediza detrás de ella. Su madre sabía, o sospechaba, y no dijo nada. La expresión de mi hermana se endureció. Por supuesto que sí. Las madres conocen a sus hijos. Probablemente vio exactamente quién era él y decidió que era más fácil fingir. Se disculpó, por lo que vale. No vale mucho. Nos sentamos en silencio por un rato, pasando el vino de un lado a otro. Finalmente, mi hermana habló de nuevo. He estado pensando en todo este asunto, sobre él estando obsesionado conmigo, y sigo preguntándome si hice algo para alentarlo. Si fui demasiado amigable, o usé las cosas equivocadas, o... Detente. Agarré su mano. No te hagas eso. Tenías 16 años cuando te conoció. Eras una niña. E incluso si fueras mayor, incluso si le sonreías o te reías de sus chistes, eso no es una invitación a construir una relación de fantasía en su cabeza. Eso no es permiso para manipular a tu hermana para casarse como un premio de consolación. Nada de esto es tu culpa. Tampoco es tuya. Lo sé. Intelectualmente lo sé. Pero hay una voz en mi cabeza preguntando por qué no fui suficiente. ¿Por qué no pudo simplemente amarme por quien soy en lugar de desear que fuera alguien más? Porque él está roto. No tú. Él. Quería creer eso. Estaba tratando de creer eso. Pero 8 años de ser medida contra alguien más habían hecho un daño que no iba a sanar de la noche a la mañana. La búsqueda de departamento se intensificó en las semanas siguientes. Miré docenas de lugares, todos demasiado caros o demasiado pequeños o en el vecindario equivocado. Mis padres seguían ofreciendo ayudar con más que solo el depósito, pero yo era terca. Necesitaba hacer esto yo misma, probar que podía sostenerme por mi cuenta sin depender de nadie. El orgullo te va a dejar sin hogar, observó mi hermana después de que rechacé otra oferta de ayuda financiera. Necesito saber que puedo hacer esto. Aceptar ayuda no es debilidad, es humano. Pero no podía quitarme la sensación de que si aceptaba demasiada ayuda, solo estaría cambiando una forma de dependencia por otra. Necesitaba reconstruir mi vida bajo mis propios términos, con mis propios recursos, incluso si eso significaba vivir en un departamento caja de zapatos en un vecindario cuestionable. La búsqueda de trabajo fue igualmente brutal. Había trabajado medio tiempo durante el matrimonio, ajustando mis horas alrededor de los horarios de los niños, y ahora mi currículum parecía un queso suizo con todos los huecos. Envié 23 solicitudes en una sola semana. Recibí llamadas de 4 empresas. Fui a entrevistas con ropa que le había pedido prestada a mi hermana, porque había dejado la mayor parte de mi guardarropa profesional en la casa,
y no podía obligarme a volver por él. La tercera entrevista fue en una firma de diseño en el centro. Nada glamoroso, pero trabajo estable con beneficios. La gerente de contratación era una mujer en sus 40 que miró mi currículum y luego me miró a mí. «Estás sobrecalificada para este puesto», dijo sin rodeos. «Pero has estado fuera del trabajo de tiempo completo durante 6 años. ¿Por qué debería arriesgarme contigo?» Casi le di la respuesta segura, la de estar lista para volver a trabajar ahora que mis hijos eran mayores. Pero algo me hizo decir la verdad en su lugar. «Me estoy divorciando», dije. «Mi esposo nos ha estado manteniendo, y ahora necesito mantenerme a mí misma y a mis hijos. Soy confiable, soy hábil, y estoy desesperada de la manera que hace que la gente llegue temprano y se quede hasta tarde. No encontrarás a nadie más motivado que alguien reconstruyendo toda su vida desde cero». Ella me contrató en el acto. Finalmente, encontré un departamento que podría funcionar. Un pequeño 2 dormitorios en un edificio antiguo, lo suficientemente cerca de la escuela de los niños para que pudieran caminar si fuera necesario. No era elegante, y la alfombra definitivamente había visto días mejores, pero tenía buena luz, y el propietario parecía decente, y el precio era apenas manejable con mi nuevo salario. Firmé el contrato de arrendamiento sentada en el carro de mi hermana, mi mano acalambrándose mientras escribía mi nombre en formulario tras formulario. Solicitante soltera. Ingreso único. Madre soltera. El día que me mudé se sintió surrealista. Mis padres ayudaron, junto con mi hermana y un par de amigos que se habían mantenido en contacto a través de todo. Subimos cajas por 3 tramos de escaleras. Armamos muebles de la tienda de grandes almacenes. Colgamos cortinas que yo misma había elegido sin consultar la opinión de nadie más. Los niños corrían de una habitación a otra, emocionados por tener su propio espacio de nuevo, discutiendo sobre quién obtenía qué lado del dormitorio compartido. «¿Esto es nuestro?», preguntó mi hija girando en la sala vacía. «Esto es nuestro», confirmé. Y decirlo en voz alta lo hizo real. Esa primera noche en el nuevo departamento, después de que los niños se durmieron en su habitación y mis ayudantes se habían ido a casa, me senté en mi sofá de segunda mano y lloré. No lágrimas tristes, exactamente. Más como lágrimas de liberación, lágrimas de duelo, lágrimas de alivio, todo mezclado. Estaba exhausta y asustada y orgullosa de mí misma, todo a la vez. Mi jefa en la firma de diseño fue comprensiva sobre mi situación, tan comprensiva como puede ser cualquier jefa cuando pides tiempo libre para sesiones de mediación y citas de terapia. Pero también fue clara sobre las expectativas. La flexibilidad venía con la expectativa de que entregaría trabajo de calidad a tiempo. Me lancé a los proyectos, agradecida por algo en lo que concentrarme además del desastre total en que se había convertido mi vida personal. Algo inesperado sucedió aproximadamente un mes después de comenzar el nuevo trabajo. Recibí un correo electrónico de alguien a quien reconocí vagamente, una de las mujeres que había estado en esa fiesta de Navidad. Ella trabajaba en un departamento diferente al de mi exesposo, y su mensaje fue corto pero directo. «Estuve allí esa noche. Escuché lo que dijo. Lamento no haber contactado antes. Pero quería que supieras que la mayoría de nosotros estábamos horrorizados. Varias personas presentaron quejas con recursos humanos sobre su comportamiento. No sé si eso ayuda, pero pensé que deberías saber que no estabas imaginando lo malo que fue. Merecías algo mejor». Leí el correo electrónico 3 veces antes de responder con un simple gracias. Pero sí ayudó, de una manera que no había esperado. Saber que otras personas lo habían presenciado, habían sido perturbadas por ello, habían tomado medidas, me hizo sentir menos sola en mi ira. No estaba siendo demasiado sensible. No estaba exagerando. Lo que hizo fue objetivamente horrible, y personas que apenas me conocían podían ver eso. Llegaron 2 correos electrónicos más en los días siguientes, sentimientos similares de otros compañeros de trabajo. Una mujer admitió que siempre lo había encontrado raro en la forma en que hablaba de su familia. Otra dijo que había advertido a recursos humanos hace años sobre comentarios que él había hecho que parecían inapropiados, pero no podía precisar por qué. Reenvié todos a Denise, quien los agregó a nuestro creciente archivo de evidencia. Los niños se adaptaron a nuestro nuevo departamento mejor de lo que esperaba. Decoraron su habitación compartida con pósters y animales de peluche. La dividieron por la mitad con una tira de cinta de pintor en espacios mío y tuyo. Me ayudaron a armar muebles de la tienda de grandes almacenes, empuñando llaves Allen como espadas y haciendo un juego de encontrar los tornillos correctos. En nuestra primera noche en el nuevo lugar, pedimos pizza y nos sentamos en el piso, porque todavía no había comprado una mesa de comedor. Mi hija preguntó si papá podía venir a ver nuestro nuevo hogar.
Y tuve que explicar que este era solo nuestro espacio, que papá tenía su propio espacio, y que eso estaba bien. Pero extraño cuando vivíamos todos juntos, dijo, y mi corazón se rompió en pedazos más pequeños de lo que pensé posible. Lo sé, cariño. Extraño partes de eso también, pero a veces las familias se ven diferentes a como solían ser. Y eso no significa que haya menos amor. Es solo amor que vive en lugares diferentes ahora. Ella pareció aceptar esto, o al menos dejó de hacer preguntas. Mi hijo estaba más callado, más retraído, pero el consejero escolar dijo que eso era normal para los niños procesando el divorcio. Comencé a desarrollar rutinas que eran solo nuestras. Panqueques los sábados por la mañana en la barra de la cocina. Los miércoles por la noche en la biblioteca eligiendo libros nuevos. Los domingos por la tarde en el parque, donde los niños podían correr y gritar y ser ruidosos de maneras que no podían en nuestro pequeño departamento. Estos rituales se convirtieron en anclas, cosas con las que podíamos contar cuando todo lo demás se sentía incierto. Una tarde, unos 2 meses después de vivir solos, mi hijo llegó a casa de la escuela con un dibujo que había hecho en clase de arte. Mostraba 3 figuras de palitos frente a un edificio, todas sonriendo. Esos somos nosotros en nuestro nuevo hogar, explicó. Le dije a mi maestra que nos mudamos y ella dijo que debería dibujar a nuestra familia. ¿Dónde está papá?, pregunté con cuidado. Él está en su casa. Esta es nuestra casa. Lo dijo con tanta naturalidad, sin tristeza ni confusión, simplemente declarando una verdad simple. Se estaban adaptando, creando una nueva normalidad, aceptando que la vida podía ser diferente y aún así estar bien. Pegué el dibujo en el refrigerador, donde pudiera verlo todas las mañanas. Un recordatorio de que estábamos construyendo algo nuevo, que los finales también podían ser comienzos. Los intercambios de custodia se volvieron rutina en los meses siguientes, aunque nunca se volvieron del todo cómodos. Cada otro viernes a las 6, nos reuníamos en ese mismo estacionamiento de la cafetería. Él siempre llegaba exactamente a tiempo, siempre preguntaba cortésmente cómo estaba, siempre traía a los niños de regreso limpios y alimentados y a tiempo. Era dolorosamente civilizado. Este baile coreografiado que realizábamos por el bien de nuestros hijos. Pero hubo un intercambio que destacó de todos los demás. Unos 4 meses dentro de nuestra nueva normalidad. Él llegó y los niños corrieron hacia él como siempre. Pero cuando estaban abrochados y él caminaba de regreso al lado del conductor, se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo?, gritó. Me tensé, pero asentí. ¿Están bien? ¿Realmente bien? La maestra de mi hijo dijo que ha estado luchando con matemáticas, y mi hija me dijo que tuvo una pesadilla sobre monstruos. ¿Están hablando con alguien? Fue la preocupación más genuina que había escuchado en su voz desde la noche en que todo se desmoronó. No sobre él mismo, no sobre nosotros, solo sobre ellos. El consejero escolar los ve a ambos una vez a la semana, dije. Lo están trabajando. Odio que tengan que hacerlo. Miró hacia otro lado con la mandíbula apretada. Odio haberles hecho esto. Entonces, sé un buen padre ahora. Eso es todo lo que puedes hacer. Él asintió y se subió a su carro. Y me quedé allí por un momento sintiendo algo que no había sentido hacia él en meses. No perdón, exactamente, pero tal vez un reconocimiento de que las personas son complicadas, que alguien puede causar un daño tremendo y aún así ser capaz de crecimiento. Su madre comenzó a asistir a algunos de los intercambios, presumiblemente para ver a los nietos. Yo era civilizada con ella porque los niños la amaban, pero no podía obligarme a ser cálida. Algunas traiciones cortan demasiado profundo para que la cortesía las cubra. Pasaron los meses. El verano se convirtió en otoño. El otoño en invierno. Comencé a notar que las cosas se volvían más fáciles, día a día. Dejé de esperar sentirme feliz de nuevo y solo me concentré en pasar cada día sin llorar. Eso se sintió como progreso. Entonces, un día mi hermana me invitó a un evento de trabajo. Una de esas cosas de networking a las que siempre iba. Casi dije que no. Demasiado cansada. Demasiado ocupada. Demasiado no lista para socializar. Pero ella insistió. Necesitas estar rodeada de personas que no sean familia o abogados, dijo con firmeza. Necesitas recordar que hay un mundo fuera de este divorcio. Así que fui. Usé un vestido bonito que me había comprado para mí misma, no porque alguien más lo eligiera. Me peiné. Incluso me puse maquillaje, con lo cual apenas me había molestado en meses. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien que se veía arreglada, casi segura de sí misma. Fue sorprendente. El evento fue en un lugar exclusivo en el centro, todo ladrillo expuesto, y cócteles artesanales y gente en ropa casual de negocios hablando sobre proyectos y fechas límite y cosas normales.
Mi hermana me presentó a algunos de sus colegas, y me obligué a conversar, a sonreír, a fingir que era un ser humano funcional. Y luego sucedió algo extraño. Dejé de fingir. Estaba hablando con alguien sobre trabajo de diseño, y estaban genuinamente interesados en mis opiniones, haciendo preguntas de seguimiento, escuchando mis respuestas. No sabían sobre mi divorcio o mi situación. Solo me veían como una persona con ideas y habilidades y algo valioso que aportar. Alguien pidió mi tarjeta. Se la di, sintiéndome como una impostora, pero también sintiendo algo más. Vista. Valorada. No como la esposa de alguien o la ex de alguien o la hermana de alguien, solo como yo misma. En el viaje a casa, mi hermana preguntó cómo fue. Bien, dije, sorprendida de darme cuenta de que lo decía en serio. Fue realmente bueno. ¿Ves? El mundo no se acabó. No, supongo que no. Los papeles finales del divorcio llegaron a principios de primavera. Denise llamó para decirme que estaba hecho. Y recuerdo estar parada en la cocina de mi pequeño departamento, el teléfono presionado contra mi oreja, sintiendo nada, solo esta extraña ausencia de sentimiento, como si me hubiera preparado para un impacto que nunca llegó. «Lo hiciste», dijo Denise. «Se acabó. ¿Ahora qué? Ahora vives tu vida. Vives tú. Ahora averiguas lo que quieres en lugar de reaccionar a lo que él hizo. Ahora puedes simplemente ser». Le agradecí. Colgué y me senté en mi sofá de segunda mano. Los niños estaban en la escuela. El departamento estaba tranquilo. La luz del sol entraba por las ventanas que había limpiado el día anterior. Y yo estaba oficial y legalmente soltera. Llamé a mi hermana. «Está hecho, el divorcio es definitivo. ¿Cómo te sientes?» «No lo sé. ¿Vacía? ¿Aliviada? ¿Triste? ¿Todo a la vez?» «Eso suena correcto. ¿Quieres que vaya?» «No. Creo que necesito sentarme con esto un rato, pero gracias». Me senté allí durante mucho tiempo después de que colgamos, simplemente dejándome sentir lo que surgiera. Duelo por la vida que pensé que tenía. Alivio de que la tensión constante hubiera terminado. Miedo sobre el futuro. Esperanza, pequeña y tentativa, de que tal vez podría construir algo mejor ahora. Mi terapeuta había estado trabajando conmigo en reconocer mis propios patrones, las formas en que me había hecho más pequeña para encajar en lo que pensaba que mi esposo quería. Cómo había dejado de perseguir pasatiempos, porque él había hecho comentarios sutiles sobre que eran imprácticos o tontos. Cómo había cambiado mi apariencia, mis intereses, mi personalidad entera para tratar de ser adorable, sin darme cuenta de que había sido adorable todo el tiempo, solo que no para alguien que ya había decidido que quería algo más. Pasaste 8 años tratando de ser suficiente para alguien que te había hecho inadecuada antes de que siquiera te conocieras, dijo Miriam durante una sesión. Ese nunca fue un juego que pudieras ganar. El problema no eras tú. Era que él te estaba midiendo contra un estándar imposible, ser alguien que no eres. ¿Cómo dejo de hacer eso? ¿Cómo dejo de medirme contra mi hermana? ¿Quieres ser tu hermana? Lo pensé. Realmente lo pensé. No, la amo, pero no quiero ser ella. Quiero ser yo. Entonces comienza a actuar como si creyeras que eso es suficiente. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero lo estaba intentando. Había comenzado a tomar una clase de cerámica los martes por la noche, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo. Estaba leyendo libros de los que mi esposo se había burlado como lecturas de playa y disfrutándolos a fondo. Estaba aprendiendo que me gustaba mi café negro, no con crema y azúcar como lo había estado bebiendo durante años, porque así es como él lo preparaba. Cosas pequeñas. Pequeñas rebeliones contra la persona que había sido entrenada para ser. Pero sumaban. Mis padres organizaron una cena de celebración de independencia, unas semanas después de que finalizara el divorcio. Se sintió raro celebrar el final de un matrimonio, pero mi papá insistió. «Estás celebrando la libertad», dijo, levantando su copa. «Estás celebrando elegirte a ti misma. Estás celebrando la supervivencia. Todo eso vale la pena conmemorarlo». Mis hijos jugaban con mis sobrinas y sobrinos en el patio trasero, sus risas flotando a través de las ventanas abiertas. Mi hermana hizo un brindis sobre la resiliencia y comenzar de nuevo. Mi mamá me abrazó fuerte y susurró que estaba orgullosa de mí. Incluso su madre había comenzado a reconstruir alguna conexión con nosotros, cuidadosa y respetuosamente. Veía a los niños cada pocas semanas, siempre en ubicaciones neutrales, siempre respetando mis límites. Nunca preguntaba por él, y yo nunca ofrecía información, pero podía ver en sus ojos cada vez que me miraba que llevaba su propia culpa sobre lo que su silencio había costado. «Gracias por dejarme ser parte de sus vidas», había dicho la última vez que la vi, su voz espesa de emoción.
Sé que no lo merezco. Merecen conocer a su abuela, respondí. Eso no se trata de ti o de mí, se trata de ellos. Parada allí en la casa de mis padres, rodeada de personas que me amaban exactamente por quien era, me di cuenta de que algo que Miriam me había dicho semanas antes, finalmente estaba siendo asimilado. Sanar no se trata de olvidar lo que pasó, había dicho durante una de nuestras últimas sesiones, antes de graduarme a revisiones mensuales. Se trata de integrarlo en tu historia sin dejar que te defina. No eres solo la mujer cuyo esposo la traicionó. Eres la mujer que sobrevivió a esa traición y construyó algo nuevo. Me estaba volviendo bien. No todos los días, pero más días que no. Los niños demostraron que todos tenían razón sobre la resiliencia. Dejaron de preguntar cuándo volveríamos a la casa vieja. Comenzaron a llamar a mi departamento hogar, sin ningún calificativo. Desarrollaron sus propias rutinas en ambos lugares. Se adaptaron a tener 2 fiestas de cumpleaños y 2 mañanas de Navidad y 2 dormitorios. Mi hija comenzó a tomar clases de arte los sábados, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca habíamos hecho tiempo antes. Llegaba a casa con pinturas de flores y casas y remolinos abstractos de color, pegándolos con orgullo en las paredes de nuestro departamento. Mi hijo se unió a un club de codificación en la escuela y llegaba a casa cada semana emocionado de mostrarme lo que había aprendido, abriendo programas que había escrito en mi computadora portátil, con los ojos brillantes de logro. Estaban construyendo sus propias vidas, sus propios intereses, separados del trauma que nos había llevado a este punto. Verlos prosperar me dio permiso para intentar prosperar también, y lentamente, cuidadosamente, lo estaba haciendo, ya no solo sobreviviendo, sino viviendo realmente. Había comenzado a tomar esa clase de cerámica los martes por la noche, mis manos cubiertas de arcilla, creando cosas que eran imperfectas y hermosas precisamente por sus defectos. El instructor elogió mi progreso. Dijo que tenía buenos instintos. Se sintió extraño ser elogiada por algo que no tenía nada que ver con ser la esposa de alguien o la madre de alguien, ser vista solo como yo misma. Estaba leyendo libros que quería leer, no libros que alguien más pensaba que debería leer. Estaba aprendiendo que me gustaba mi café negro, que prefería las mañanas a las noches, que en realidad era buena en mi trabajo cuando no me estaba cuestionando constantemente. Descubrí que me gustaba ir al cine sola, que cenar a las 9 porque me distraje trabajando se sentía liberador en lugar de incorrecto, que podía tomar decisiones sobre mi propia vida sin consultar a nadie. Cosas pequeñas rebeliones contra la persona que había sido entrenada para ser, pero sumaban a alguien que estaba comenzando a reconocer e incluso a gustarme. Me encontré con mi ex en una cafetería un sábado por la mañana. Estaba allí con un libro, disfrutando del raro lujo de tiempo para mí misma mientras los niños estaban en su casa. Él estaba allí con una cita, alguna mujer que no reconocí, y se estaban riendo de algo cuando levantó la vista y me vio. Su cara pasó por unas 5 expresiones diferentes en rápida sucesión: sorpresa, culpa, actitud defensiva, algo que podría haber sido anhelo, y finalmente resignación. Le di un pequeño asentimiento de reconocimiento y volví a mi libro. Su cita le dijo algo, y se fueron unos minutos después. No sentí celos. No sentí mucho de nada, en realidad, excepto tal vez una leve curiosidad sobre si le diría a ella la verdad sobre por qué terminó su primer matrimonio. Pero ya no era mi problema. Nada de eso era mi problema ya. Esa noche, acostando a los niños después de que regresaron de su casa, mi hijo me hizo una pregunta. «¿Mamá? ¿Eres feliz ahora?» Lo pensé. Realmente lo pensé. No el automático «sí, por supuesto», que podría haber dado antes, sino una evaluación honesta. «Sí», dije, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. «Sí, creo que lo soy. No todo el tiempo, y no de la manera que esperaba serlo, pero sí. Soy feliz. Bien». Me abrazó fuerte. «Eres mi elección número 1». Lo abracé fuerte, lágrimas pinchando mis ojos, y me di cuenta de que esto era lo que realmente se sentía ser amado. No ser medida contra alguien más. No ser aceptada como una consolación. Solo ser valorada, plena y completamente, por exactamente quien yo era. Más tarde esa noche, después de que ambos niños estuvieran dormidos, me paré en mi pequeño departamento y miré alrededor. Los muebles eran de segunda mano. La alfombra era vieja. Las paredes necesitaban pintura. Pero era mío. Yo lo había elegido, pagado por él, convertido en un hogar. Pensé en la mujer que había sido hace un año, parada en esa fiesta de Navidad, escuchando esas palabras que destrozaron mi mundo. Pensé en la mujer que había sido durante 8 años antes de eso, tratando tan duro de ser suficiente.
nunca entendiendo por qué siempre me quedaba corta. Y pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo, alguien que conocía su propio valor, que no necesitaba la validación de nadie más, que podía mirarse en el espejo y gustarle la persona que le devolvía la mirada. Había tomado la peor traición de mi vida llegar aquí. Había tomado meses de terapia y lágrimas y ataques de ansiedad nocturnos. Había tomado confrontar algunas verdades duras sobre la persona que había sido y la persona que quería llegar a ser. Pero parada allí en mi pequeño departamento, escuchando a mis hijos respirar en su habitación, sintiendo la tranquila satisfacción de estar sola sin estar solitaria, me di cuenta de algo importante. Ya no era la segunda opción. Yo era mi propia primera opción, y eso era suficiente.